Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Meditación autoalusiva de Jacobo Grinberg. ¿Qué es la meditación autoalusiva? Es la observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente. Vamos a más adelante explicar más a detalle a qué se refiere esto. Esta meditación está basada, según Jacobo Grinberg, en los estudios chamánicos que él realizó y hay una base, una explicación sobre el porqué de esta meditación. Él explica la conciencia de la persona como una pirámide, en donde estamos integrando a mayor nivel de conciencia, mayor cantidad de información. En el nivel más alto de la pirámide de cada quien, ahí se incluye la información de los niveles previos. Entre más va creciendo la pirámide, mayor conciencia o capacidad de manejar mayor información. Mientras la información de la pirámide se encuentra concentrada e integrada, hay estabilidad. Pero cuando se perturba este equilibrio, el sistema debe cambiar y lo que pasa es que se anexa un nivel más a la pirámide. Es decir, todo está bien. Si hay algo que interrumpe ese estado de equilibrio, entonces lo que se maneja es que la pirámide crece, se adiciona un estrato más que nos permita manejar aún mayor información. Y esa sería la explicación de cómo nuestra conciencia va evolucionando. Se logra un acercamiento a la realidad a medida que se unifica más cantidad de información. La interacción congruente con un nivel de latiz cercano al origen del campo cuántico. Esto es lo que intenta esta meditación autoalusiva, ir incrementando nuestra capacidad de manejar información para acercarnos al origen de la latiz. ¿Qué pasa cuando nos acercamos al origen de la latiz? Entonces el ego se va disolviendo y lo único que queda es el observador. En otras palabras, nos acercaríamos a este estado de iluminación. Aquí un paréntesis, si no entiendes lo que es la latiz o el campo cuántico, te recomiendo ver la reseña del libro Teoría Sintérgica, también de Jacobo Grinberg, donde ahí explica qué es la latiz y toda esta parte. Hay un apartado donde habla sobre la mente y nos dice que en un nivel la mente es compartida y no privada. Los pensamientos de un sujeto se comunican con los de otro. A mayor nivel de conciencia, estamos más cerca del origen de la latiz, entonces procesamos mucho más cantidad de información y estamos abiertos a recibir mucho más información, incluyendo información de otras mentes. En cierto nivel de autoalusión, como decía, el ego se disuelve y solo queda el acto de observar. Para esta meditación autoalusiva es muy importante aprender a aceptar, no identificarnos con nada y no hacer la práctica desde el juicio. Vamos a ver en qué consiste la meditación. Tiene diferentes pasos que se van integrando uno al otro. El primer paso es fortalecer la atención a través de Anapana.
es la práctica de sentarnos con los ojos cerrados y observar nuestra respiración. Mantener la conciencia en nuestra respiración, sintiendo el flujo del aire entrando y saliendo por la nariz. Él recomienda ir evolucionando esta práctica hasta que puedas llegar a 20 minutos de observación de tu respiración sin distraerte. Ya que logras esto, viene el segundo paso, que es observar el cuerpo o vipassana. Entonces, comenzamos llevando nuestra atención al tope de la cabeza, la coronilla, y permanecemos ahí hasta que se produce una sensación en esa zona. Ya que esto sucede, vamos observando la parte alrededor de la coronilla y así vamos llevando nuestra atención a toda la cabeza, pasando por la frente, los ojos, la nariz, la boca, el cuello. Una vez que hayamos observado toda la cabeza, entonces observamos la cabeza como una totalidad, no como sus partes, la coronilla, la frente, como una totalidad. Después de observar la cabeza, pasamos a observar los hombros, los brazos, las manos, la espalda, el pecho, el vientre, la cadera, las nalgas, los genitales, los muslos, las piernas, los pies y los dedos de los pies. Y es importante notar que mientras vamos observando cada parte del cuerpo, no pasamos a la siguiente hasta que sentimos o se genera una sensación en la parte en la que estamos observando. Poco a poco, la intención es ir integrando las partes que se observan hasta lograr, después de haber observado todas estas partes, observar el cuerpo en su totalidad, como un todo. Ya que observamos esas partes del cuerpo, procedemos a observar los órganos internos. ¿Cómo lo hacemos? Imaginamos un círculo, una esfera de conciencia que viaja de manera perpendicular a través de la coronilla por todo el cuerpo, descendiendo y nuevamente observando las sensaciones que se producen. Recorremos el cuerpo de forma perpendicular de la coronilla hasta los pies. Los beneficios que tiene esta práctica de Vipassana es la limpieza, la curación y la prevención de enfermedades. Ya que logramos esta parte del Vipassana, estamos listos para seguir con la siguiente etapa, que es observar la mente. Es decir, observar los contenidos de la mente desde el origen, el mantenimiento y la desintegración, tanto de pensamientos como de imágenes. En esta etapa es súper importante reiterar que no se debe hacer la observación desde el juicio. Si surge un pensamiento, lo observamos sin apegarnos a él. No importa la naturaleza del pensamiento o lo que está sucediendo en la mente. Lo observamos sin apego. Ya que somos capaces de observar la mente, entonces pasamos a observar las emociones. Súper importante nuevamente hacerlo sin juicio y con desapego. ¿Qué vamos a observar en las emociones? Cuando surge una emoción, generalmente surge alguna reacción en el cuerpo. Digamos que estoy observando mis emociones y de repente toco ira. Esa ira se va a ver reflejada en alguna sensación, en alguna parte del cuerpo. Entonces, enfoco mi atención
en esa sensación que produjo la emoción. No me apego, no lo hago desde la mente, no cuestiono, dejo que suceda lo que está sucediendo, simplemente observándolo con desapego. Como vemos, esta práctica originalmente debería intentarse como en etapas. Una vez que logramos hacer la observación de la respiración, Anapana, y hemos fortalecido nuestra capacidad de concentración y de observación, entonces pasamos a la observación del cuerpo, Vipassana, y así sucesivamente, hasta que todos los pasos se vuelven una sola práctica. Empiezo con la observación de la respiración, continúo con la observación del cuerpo, paso a observar la mente, los pensamientos, las imágenes que surgen y termino observando las emociones. Todo eso ya en su totalidad integraría la práctica de la meditación autoalusiva. Ahora entendemos el por qué dice que es la observación de la totalidad, respiración, cuerpo, mente y emociones, la totalidad de uno mismo en el momento presente. El objetivo de la práctica, el objetivo final, sería mantener la observación autoalusiva durante todo el día. Esto es común en la práctica de meditación también. Lo que vamos haciendo es poco a poco fortaleciendo nuestra capacidad de llevar nuestra conciencia meditativa a la vida diaria. Y esto es igual. El tener esta capacidad sin necesidad de hacer toda la práctica, de poder sentarme y observar qué está sucediendo conmigo en todos los niveles. Cabe mencionar que una vez leído el libro, intenté hacer la práctica a través de algún video de YouTube. Hay muchos videos que se refieren a esta meditación autoalusiva y sí entré en un estado profundo de meditación. Sin embargo, creo que es una vez que la practicas, yo creo que es mucho mejor desde mi punto de vista tratar de hacerlo sin ayuda de una meditación guiada. Es decir, hacer tu propia práctica paso por paso para que lo hagas, uno, a tu propio ritmo y dos, porque en muchos de los videos de meditación autoalusiva que hay, no se llevan a cabo todos los pasos. Por ejemplo, el que yo intenté, la observación de la respiración está completa, sin embargo, la observación del cuerpo nada más pasa por las partes de la cabeza, los hombros, etcétera, y no hay una observación de los órganos internos como explicamos. Este recorrido perpendicular desde la coronilla hasta los pies. También resulta muy difícil como esta parte de los últimos dos pasos, observar la mente y observar las emociones, porque pues eso no se puede guiar. Tienes que observar lo que está sucediendo contigo en el momento en que estás haciendo la práctica. Así que en esta parte, una meditación guiada resulta un poco inadecuada. Es por eso por lo que yo recomiendo quizás empezar a hacer un acercamiento con los videos de YouTube, pero después ir intentando hacer tu práctica a tu propio ritmo y sin ayuda de ninguna guía. Te recomiendo leer no solo este libro de la meditación autolusiva, sino también el de la teoría sintérgica, para que entiendas
el contexto en el cual se maneja o se crea esta meditación. Suelen ser los libros de Jacob Greenberg bastante interesantes, aunque evidentemente no alcanzo a entender a lo mejor todos de los conceptos porque pues es una vida de estudio enfocada al desarrollo de la teoría esta sintérgica, así que por el momento hay cosas que escapan a mi entendimiento. Sin embargo, esta práctica es, yo creo, bastante beneficiosa porque desarrolla nuestra capacidad de concentración. En muchos sentidos nos aleja de la identificación del cuerpo y de la mente y nos ayuda a desarrollar la observación, es decir, la conciencia. Nos ayuda a estar conscientes no solo en esta parte meditativa, sino en la parte de ir llevando esa conciencia y atención a nuestra vida diaria.